Bueno, les quería contar, bueno, ya pueden ingresar a la plataforma, acabo de habilitar para que hagamos revisión del ejercicio, creo que solo faltó Sebastián por presentar el quiz, entonces para que, porfa, pues ya pueden ingresar para que hagamos la revisión, ya ustedes pueden ver su nota. Y bueno, veamos cuál fue la curva de distribución. Bueno, la mayoría estuvo entre entre el intervalo de 3.25 y 3.50. 10 estudiantes estuvieron con de 4.75 a 5 y 8 estudiantes estuvieron de 1.5 a 1.75 y 17 estuvieron entre 3.25 y 3.5. Esa fue la distribución de las notas para este ejercicio. Bueno, entonces utilicemos, a ver, veamos, utilicemos este. Bueno, entonces voy a utilizar el intento de su compañera. ¿Ya todos pudieron ingresar y ven la corrección? Sí, profe, ya se vio. Sí. Perfecto, vale. Bueno, entonces voy a compartir el intento de una de sus compañeras. Ay, no, esperen, pestaña de Chrome. Listo. Bueno, entonces voy a utilizar el ejemplo del ejercicio que hizo Yuri. Bueno, entonces eran 3 preguntas. Bueno, aquí aparece 3 de 3. Sin embargo, pues la página, ¿cómo se llama? La plataforma automáticamente calcula el valor de cada pregunta. Eran 3 preguntas de falso y verdadero, como ustedes vieron. Entonces, pues cada punto tenía el mismo valor. Todos tenían el mismo valor. Entonces, la primera pregunta dice, mediante el calostro materno pasan no solamente anticuerpos, también pasan algunas células a través de la pared intestinal. Entonces, yo les decía que parte de las células maternas que pasaban algunos leucocitos, que iban a pasar esa barrera epitelial, iban a ir hacia la submucosa, hacia los vasos linfáticos, y que de allí iban a ir a circulación. Entonces, eso pues lo mencionamos durante la discusión tanto del artículo como a lo largo de la clase. Entonces, bueno, esta incluía las dos cosas. En el artículo también mencionaban ese aspecto. Después dice, los neonatos de varias especies pueden nacer con suficientes células con capacidad fagocítica. Y una de las grandes ventajas es que su actividad enzimática alcanza un potencial igual al de un animal adulto. Entonces, no, recuerden que dijimos que esas células fagocíticas iban a poder, digamos que interiorizar ese antígeno, pero no tenían la misma capacidad para degradarlo y para digerirlo que un animal adulto. Entonces, ellos tenían fagocitos, pero sus fagocitos pues no eran tan eficientes como los fagocitos de un animal ya maduro, un animal ya adulto. ¿Claros hasta aquí con estas dos? Sí, profe. ¿Sí? Ok, si tienen Sí, alguna profe. duda, me avisan, ¿no? Bueno, y la última pregunta dice, la inmunidad pasiva que se atribuye al calostro consiste en que el receptor, es decir, el neonato, y su sistema inmune no deberán generar una respuesta a los agentes patógenos a los cuales se exponga. Los anticuerpos calostrales cumplirán la acción de defensa. Entonces, sí, eso se los mencionaba. Entonces, yo les decía, les dije, de hecho, creo que puntualmente lo hablé porque el artículo lo menciona en algún punto, dice como esa inmunización pasiva o esa inmunidad pasiva que reciben, pues es fundamental porque la salud, bueno, ellos ahí utilizan ese término, que yo de hecho lo traje pues a colación durante la clase porque estaba en el artículo y bueno, porque es un concepto que también vamos a ver el día de hoy. Entonces, era un quiz pues corto, la idea era más como afianzar, repito, lo que ustedes vieron en el artículo y lo que mencionamos durante la clase, tanto de la discusión como del tema como tal que estábamos viendo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no hubiéramos visto? No, profe, por el momento no. Mm, listo, bueno, entonces ese sería el quiz, ¿cuántas notas vamos ahorita? Vengan, yo miro acá, de actividades, ¿solo vamos a esta? No. Tercer corte. Ay, es que acá no lo puedo ir en tercer corte, ¿verdad? Solamente tenemos el taller, ¿cierto? El de terapia, anticuerpos, el de terapia con anticuerpos monoclonales.
Profe, ese creo que fue el corte pasado. ¿Sí? O sea que solo tenemos este ejercicio. ¿Aló? No, profe, yo creo que ese sí entra porque lo hicimos el 28 de octubre. Sí, a mí me parece que es de este porque linfocitos B y anticuerpos no entró, o sí entró en el parcial. Ay, Dios, ahora no me acuerdo. Acá dice que se cerró el 2 de noviembre. No, entonces sí es de ahorita, sí es de este corte, ¿no? No mentiras, porque ustedes, ¿cuándo fue que pasaron las notas? El viernes pasado, ¿cierto? Sí, profe. O sea, el 5, ¿no? Entonces sí, solamente tenemos esta actividad. Vale, listo. Bueno, listo, muchachos. Cuéntenme entonces si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahora. Tengo tutoría al final con el grupo de Andrés Felipe, de Wendy, de Kevin, de Karen, ¿m? De Julie y de Juliet. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, al final de la clase. Listo. Bueno, ¿no tienen dudas sobre lo que vimos la clase pasada? Es muy charro que yo no pueda dejar mi cámara. Es que siento que ponen más atención cuando uno tiene cámara. No sé por qué. Pero bueno, listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, habíamos quedado por aquí la clase pasada. Hoy vamos a ver acerca de, bueno, vamos a terminar esta parte del consumo de calostro, de los problemas que puede tener el punto crítico que es esa absorción de calostro, que lo que decíamos la clase pasada a partir de la lectura, y es que esa ventana de la absorción máxima, pues está en las primeras 6 horas y ya después esa absorción puede disminuir drásticamente, de tal forma que la cría pues no va a tener acceso pues a un calostro, o bueno, puede que tenga un calostro de buena calidad, pero no va a absorber esas inmunoglobulinas ni esas células de la misma forma que lo hace pues en las primeras 6 horas. Entonces, recordemos que el calostro es una secreción, bueno, un ultrafiltrado de la sangre que produce, pues, o que en este caso pues es importante porque en el calostro, se acumulan esas inmunoglobulinas, toda esa cantidad de proteínas, que lo que van a hacer, pues, como lo mencionábamos hace un momentico por el quiz, es atribuirle o darle inmunidad pasiva a esa cría, ¿no? Entonces, esa inmunidad pasiva, recuerden, son esos anticuerpos que la cría va a recibir directamente por vía oral, ¿no? Entonces, esos anticuerpos, pues, van a poder pasar a torrente sanguíneo, como les mencionaba, y recuerden que la capacidad del calostro y la importancia del calostro es que esos anticuerpos ya van a estar listos para poder neutralizar y marcar al antígeno. Entonces, recordemos que la unión de antígeno y anticuerpo también va a estimular la activación del sistema de complemento. Entonces, el hecho de que esos anticuerpos estén libres y estén listos para neutralizar cualquier agente, va a garantizar que el riesgo de enfermedad, bueno, va a garantizar que el animal no se enferme tan fácilmente. Y obviamente, pues evolutivamente tiene una gran función el calostro y es garantizar que la cría pueda sobrevivir al menos mientras va madurando su sistema inmune. Bueno, entonces a nivel del calostro pasan varias inmunoglobulinas, entonces como aquí aparecen, bueno, pasa inmunoglobulina G, que es la que hemos mencionado que en mayor cantidad pasa a través del calostro. También entonces está la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina E y pues la inmunoglobulina G, pues como les decía y como ya nosotros vimos, pues es la inmunoglobulina que pasa en mayor cantidad, siendo del 65 al 90% de todas las inmunoglobulinas que contiene el calostro. Entonces, bueno, esta será pues una de las más importantes. Después ya vamos a encontrar otras como la inmunoglobulina A. Ahorita vamos a ver un cuadro bien interesante en donde hay una comparación de las cantidades de inmunoglobulinas por especies. Entonces, pues es bien interesante ver cómo esto puede variar. Y, pues bueno, no es en muy grandes cantidades, sin embargo, hay variabilidad. Y pues por un lado el calostro, que como les decía, ese calostro inicial que es concentrado, que es denso, que es más amarillo, posteriormente ya se convierte en leche, ¿no? Ya se vuelve más líquido, se vuelve más blanco, pierde esa densidad y
pues la comparación entre la cantidad de inmunoglobulinas que hay en el calostro y la leche, pues es bien importante. Entonces, de ahí también la importancia de que la cría consuma esa primera secreción. La inmunoglobulina A y las otras, pues aunque se van a encontrar, se encuentran en menores proporciones y no quiere decir que no sirvan. Igualmente, pues van a ser funcionales, solo que están en menor proporción. Aquí entonces lo que les decía del cuadrito, entonces fíjense, bueno, en la columna de la izquierda vemos que aparecen, yo inicié la grabación, muchachos, ¿o ustedes la iniciaron? Yo no me acuerdo si inicié la, Sí, no, yo la inicié, sí. Bueno, entonces en este cuadro pues vemos a la izquierda todas, bueno, algunas de las especies más comunes con las cuales nosotros tenemos contacto. Aquí las diferentes etapas entonces de esa producción de la madre, entonces el calostro, que sería esa primera producción, que recuerden que pues más o menos unas 24 horas, tal vez algunas veces se prolonga un poquito más, va a ser producido ese calostro, que es la leche mucho más, o una secreción mucho más densa, amarilla, algunas veces pues incluso sale con pintas de sangre, que pues no es lo ideal, pero ocurre. Y posteriormente pues ya veremos las cifras de la leche. Entonces, interesante pues comparar cómo cuando cambia esa secreción, tanto pues, ay, se me olvidó el nombre, cuando uno ve un, como no, organolépticamente. Cuando cambia sus características organolépticas, cuando el calostro ya cambia su apariencia, cambia también la composición y la concentración de las inmunoglobulinas. Entonces, fíjense que, bueno, en calostros, principalmente, pues recordemos que la inmunoglobulina G será la que va a predominar en su concentración. Entonces, aquí nos están hablando de inmunoglobulinas en miligramos por cada 100 mililitros. Entonces, fíjense que la inmunoglobulina G, pues como les decía, en calostro será la que va a predominar y esto es común para todas estas especies, ¿listo? Entonces, fíjense las concentraciones, 3.000 miligramos, 4.000, 6.000, 8.000. Entonces, tiene grandes concentraciones de inmunoglobulina G. Ahora, bueno, aquí sí una pequeña corrección. En caninos, la inmunoglobulina A puede predominar, al igual que, perdón, solo en esta especie, lo siento. Solamente pues en caninos se reporta que esta secreción puede alcanzar hasta 2.200 miligramos, perdón, de inmunoglobulina A por 100 mililitros. La única, digamos, que varía acá en este caso sería la perra, aunque yo creo que tengo que conferir este dato, tengo que verificarlo porque me parece que sí eran todas las especies. Y bueno, en felinos igualmente las concentraciones de inmunoglobulina G son las más elevadas. Fíjense entonces que en orden de concentraciones, pues aquí sí hay un poquito de variabilidad de pronto en cuanto a cuáles predominan, si la inmunoglobulina A o la inmunoglobulina M. Entonces aquí sí, no en todas las especies es igual, o al menos no en la mayoría, que predomine más la A o la M. No, fíjense que puede ser bastante variable, pero sí quiero que se fijen en la concentración de inmunoglobulinas en calostro respecto a la leche. Entonces, fíjense, por ejemplo, inmunoglobulina A en calostro puede alcanzar hasta 1.500 miligramos por 100 mililitros, mientras que en la leche alcanza máximo 100 miligramos, ¿no? Entonces, fíjense en todas, igual, estamos viendo eso mismo. La concentración de inmunoglobulinas del calostro incluso puede ser hasta 10 veces lo mismo, 10 veces la cantidad de inmunoglobulinas que tiene la leche. Entonces, de ahí que organolépticamente ese calostro sea mucho más denso, sea mucho más, bueno, espeso, que sea mucho más concentrado, que tenga una apariencia mucho más densa y oscura. Oscura me refiero pues más a como amarillento, que es el color que tienden a tomar. Y bueno, entonces básicamente eso, pues esta tabla me parece interesante porque nos permite hacer esa comparación. Entonces, pues bueno, quería básicamente que vieran esta comparación. Bueno, entonces, como ya sabemos, la absorción del calostro, pues tiene, dime. Yo tengo una pregunta. Digamos en el caso de una gata que ya estaba en gestación, pero que ella tenga el virus de inmunodeficiencia felino, pero pues digamos que ya haya llegado a un estadio en el que ya haya afectado células inmunes. Digamos, ¿qué pasaría ahí con el calostro de los gatitos? Uy, no recuerdo si les pasa, qué les puede pasar allí.
No recuerdo, Kevin. Tengo que revisarlo, la verdad. Tengo que revisarlo. Ahorita lo reviso y les cuento, ¿sí? Les cuento la próxima clase. Porque la verdad Vale, no tengo certeza. Porque es que ese virus tiene un comportamiento bien particular, ¿no? Porque puede generar esos que son seropositivos, pero que no tienen manifestaciones clínicas. En fin, entonces tiene muchas variaciones y allí pues sí tendría que revisar puntualmente qué pasa con el calostro. Porque no tengo certeza. ¿Listo? listo, profe. Con el virus de la inmunodeficiencia felina. Listo. Bueno, entonces en el punto de la absorción de calostro, que como ya dijimos varias veces es un punto crítico, es importante pues tener en cuenta algunas variables que vamos a recordar ahora. Entonces el tiempo es uno de las variables más importantes y pues ya no solamente tenemos ese aspecto de la absorción por parte de la cría, entonces sabemos que la actividad enzimática en tracto digestivo de las crías pues va a ser muy bajo inicialmente, y eso, esa actividad enzimática baja, hace que la absorción de las proteínas pues se dé mucho mejor y que no haya degradación. Entonces, eso por un lado. Pero el tiempo también es crítico. ¿Por qué? Porque resulta que el calostro materno pues también puede variar en cuanto a su composición, como lo vimos hace un rato. Entonces, es importante y es ideal que la cría consuma ese calostro lo más pronto posible posterior al nacimiento. Entonces, ese es un punto crítico, obviamente pues en sistemas de producción aún más, y pues obviamente cuando hablamos de pequeños animales, pues también es un punto bien importante. Bueno, la actividad proteolítica, como les estaba diciendo, pues es una actividad que todavía se encuentra muy inmadura o muy baja. Entonces, eso hace que el calostro pueda llegar a intestino, que esas proteínas puedan llegar a intestino casi que intactas, y esas proteínas pues empiezan un proceso de adhesión al complejo mayor de histocompatibilidad CMH tipo 1 y posteriormente van a ser absorbidas por pinocitosis, que era lo que también nos mencionaba el artículo, y van a pasar a circulación sanguínea. Entonces, esa pues es la forma por la cual está descrita que esas inmunoglobulinas pasan hacia la circulación, y lo que les decía, pues ya van a ser inmunoglobulinas que van a ser funcionales. Ellas ya van a estar listas para actuar. Aquí, bueno, lo que ya hemos dicho varias veces, las 6 primeras horas de vida serán ese punto crítico. La absorción, entonces, en ese punto será cuando es más efectiva, y ya a partir de esas 6 primeras horas es cuando empieza a disminuir drásticamente esa capacidad de absorción. Entonces, esas 6 primeras horas son esa ventana que no podemos dejar pasar, y obviamente pues administrarle la mayor cantidad de calostro, obviamente no pues impactarlo de calostro, pero sí que el animal consuma, además que ellos consumen pues con relativa frecuencia, cada 2 horas más o menos están consumiendo alimento. Bueno, eso en terneros. Más o menos a las 24 horas de vida, como ya lo hemos dicho, pues la absorción de inmunoglobulinas disminuye notablemente, y además no solamente disminuye la absorción, sino que también la concentración de esas inmunoglobulinas va a empezar pues a disminuir de manera drástica también. Entonces es allí cuando empezamos a ver ya algunos cambios organolépticos en esa leche, ya no se ve tan densa, ya no se ve tan amarilla, y eso pues también nos va a reflejar la cantidad de proteínas que tiene, o inmunoglobulinas que aún tiene ese calostro. Aquí, bueno, esto sí lo tomé de un artículo, olvidé poner la referencia, bueno, creo que ya perdí la referencia, no recuerdo de qué artículo fue directamente, qué pena. Este artículo, entonces, es bien interesante porque describe que, pues bueno, esto fue en humanos, describe que la presencia de la madre al consumir calostro, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la cría consuma directamente el calostro de la glándula mamaria materna, es decir, no mediante estos biberones, no, sino que directamente de la madre, la absorción del calostro va a ser mucho mejor. Entonces, ellos hicieron estudios de absorción de esas inmunoglobulinas en madres que daban la leche directamente del pecho, y otras que daban ese calostro asistido, bueno, ya sea por condiciones médicas o por preferencia, daban ese calostro mediante un biberón.
Entonces, determinaron que la absorción de inmunoglobulinas era mucho mejor cuando la cría estaba consumiendo directamente de la madre. Entonces, aquí también un poco respecto a la pregunta que me hacía en la clase pasada, creo que fue Wendy, ¿sí? Que hablaba pues de las madres que decían no administrar el calostro directamente. Entonces, obviamente es decisión pues de cada persona. Sin embargo, pues me pareció interesante esto porque yo no habría pensado que el hecho de que la leche fuera de manera asistida fuera a representar algún cambio en la absorción de inmunoglobulinas. Entonces, fíjense, voy a buscar el artículo porque es bien interesante y sería pues chévere de pronto disponibilizarlo para que lo revisaran. Bueno, entonces, esto pues el punto de absorción, como ya dijimos, es un punto crítico, pero desafortunadamente no siempre se da de manera 100% efectiva. Algunas veces este paso, esta absorción de inmunoglobulinas puede fallar. Entonces, aquí, bueno, vuelvo a repasar este concepto que habíamos mencionado la clase pasada de transferencia pasiva o de inmunización pasiva, que consiste en que, repito, y que bueno, también apareció en el quiz, en que ese animal, esa cría, recibe los anticuerpos y él no tiene, o sea, su sistema inmune no necesita hacer nada, por decirlo así. Entonces, cuando él recibe los anticuerpos, él queda inmunizado, entonces él ya tiene anticuerpos listos para diferentes tipos de antígenos y por eso pues es llamada pasiva, ¿no? El sistema inmune del individuo receptor no debe, no tiene o no va a requerir de hacer mayor Una cantidad de pregunta esfuerzos. Dime. en cuanto a la transferencia pasiva y en los terneros que son abandonados por sus madres, entonces, ¿cómo se implementaría ahí, digamos, que se puedan, no sé, cómo decirlo? Que igual consuman calostro. Exacto. Ujú. Listo, pues yo les estaba mencionando la clase pasada, les hablé un poquito, pero creo que no terminé de andar mucho en el tema. Yo les hablaba de los bancos de calostro, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mencioné por ahí del término? Esos bancos de calostro en sistemas de producción lechera, pues muchas veces y sobre todo pensando en las novillas, en las primíparas, ese tipo de medidas que se toman, entonces lo que se hace pues es que preferiblemente se toma calostro de vacas multíparas, de vacas que ya hayan tenido varios partos, que lleven mucho tiempo en la finca o en esa región y de esa forma pues los anticuerpos que ellas tengan pues son anticuerpos que van a ser muy útiles. Bueno, primero van a tener una buena concentración de inmunoglobulinas porque ya son vacas cuyo sistema inmune ha estado expuesto a más antígenos, entonces por lo tanto van a tener mayor cantidad de anticuerpos y de esa forma pues lo que consuma esa cría pues va a ser genial, ¿no? Porque va a tener muchos anticuerpos contra varios antígenos que se encuentran en su entorno. Entonces, idealmente se toman esos calostros de vacas que ya han estado expuestas a muchos antígenos, que ya tienen varios partos, y de esta forma, pues bueno, lo que se hace es colectarlo, venden incluso, más o menos creo que en humanos hacen lo mismo, venden como recipientes, como una especie de biberones aptos para hacer este tipo de procedimientos. Si no, igual se pueden utilizar botellas, obviamente que estén limpias, que estén desinfectadas, o no estériles, pero sí lo más limpio posible. Y lo que se hace, pues, es congelar ese calostro, ¿no? Esto se puede hacer de forma, incluso, pues, digámoslo así, artesanal o rústica. Entonces, botellas que estén limpias, se toman los calostros, porque muchas veces esas vacas multíparas ya no dan solamente 2 o 3 litros, sino que ya de comienzo pueden dar 10 litros de calostro algunas veces. Entonces, ¿qué se hace? Pues la cría no se consume todo. Entonces, lo que se hace es almacenar ese calostro, congelarlo y en la época de partos, pues es ideal, sobre todo, como les decía, pensando en las vacas que son primíparas, que muchas veces pueden incluso tener mastitis o pueden presentar edema severo en la ubre, entonces va a ser doloroso para ellas que la cría tome leche, no las dejan tomar leche, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, los bancos de calostro son bien importantes. Y lo que yo mencionaba la clase pasada más o menos es que lo ideal de ese banco de calostro es que se haga con animales que son o de la misma región o del mismo sistema de producción. ¿M? De esa forma, pues esa cría que va a estar expuesta más o menos a los mismos antígenos que la vaca, pues va a estar ya inmunizada, ¿no? Ya va a tener esa protección que le brinda el calostro. Entonces, cuando eso ocurre, lo que se hace, pues es eso, ¿no? Tomar el calostro,
hacer el proceso pues de descongelarlo, que debe ser pues en un baño María a 37 grados, no llevarlo a ebullición y debe ser de manera lenta. Entonces, cuando ya está en una temperatura apta para el consumo de la cría, se le administra y ya. Entonces, pues obviamente lo ideal es tener listo, si ya sabemos que es una vaca primípara, pues alistar el calostro de la vaca multípara para garantizar una mejor transferencia de inmunoglobulinas, que sea pues de mayor concentración. Entonces, eso es lo que se usa generalmente en los sistemas de producción. Y sí, en otros animales como los pequeños, muchas veces, pues bueno, esos animales que son rechazados generalmente pues son animales que se enferman fácilmente, que los demás les pegan, que no, bueno, que no toman leche inicialmente, entonces son animales que ya vienen como siendo vulnerables, ¿no? Entonces hay algunas fórmulas de lactorreemplazadores que se pueden reconstituir y dárselas a esos animales. Incluso para terneros también hay. No son muy económicas, bueno, una bolsita como de, no me acuerdo cuántos litros eran, creo que eran como 2 litros que se reconstituía, es de Bayer y valía como 90 y algo. Entonces, pues sale muchísimo más económico si lo pensamos a gran escala, hacer un banco de calostro nosotros mismos a comprar un lactorreemplazador, ¿no? Entonces, pues en últimas, en casos de emergencia, ok, comprar lactorreemplazador, pero es algo que podemos hacer nosotros mismos dentro de un sistema de producción. Rotular los frascos, bueno, etcétera, algunas medidas que seguramente ustedes verán ya más adelantico. ¿Sí? ¿Claros? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, Profe, señor. no señora, está diciendo que sí. Ah, ok. Es que solo escuché, profe. Bueno, entonces, un punto crítico, como les decía, pues es que falle esta transferencia pasiva. Pero ¿por qué puede fallar? Ya, entonces, pues ya sabemos uno de los problemas y es que el animal no lo consuma dentro de la hora, ¿no? Pero también puede haber otras fallas. Por ejemplo, que la madre no produzca suficiente calostro. Eso puede ser un problema. También que el calostro que produzca no sea de buena calidad. Entonces, por ejemplo, en primíparas, que son animales más jóvenes, que han estado expuestas a menor cantidad de antígenos, sus inmunoglobulinas van a ser menores o va a ser, digamos, menor la concentración de inmunoglobulinas y menos diversa que en animales que ya tienen mayor edad. Entonces, esto puede ser un problema, que el calostro sea de mala calidad, que haya una falla en la ingesta, que era lo que ya mencionábamos, que la cría no consuma ese calostro próximo o muy cercano al momento del parto, no próximo al parto, sino cercano al momento del parto, y también que haya una falla en la absorción. Esta última es pues más rara, que ya está asociada pues a algunas particularidades del tracto digestivo, pero bueno, existe también ese riesgo. Entonces, cuando hablamos de falla en la producción, digamos que hablamos directamente de la madre, ¿no? Vamos a hablar de la madre. ¿Qué le pudo haber pasado a la madre? Señora, Una pregunta. dime, señor. Cuando digamos que hay un bebé, un recién nacido que nació prematuro, Ujú. ¿cómo se maneja como ese tipo de, pues para que ellos reciban los anticuerpos necesarios? Ujú. Bueno, pues a ver, No te se hablo utilizan pues los de lo que sé. Señor, ahí no se utilizan los lactorreemplazantes. en Cuando muchos nació, casos se utilizan lactorreemplazadores. También hay casos, bueno, no sé qué tanto lo hagan ahora. Sé que en otra época sí se utilizaba el hecho de que otra madre estuviera, o sea, que hubiera acabado de dar a luz y se le podía administrar esa leche de las otras madres, porque también existen bancos de calostro de humanos. Entonces, también existen bancos de calostros o también está la opción del lactorreemplazador. Existen esas dos opciones. Ahora actualmente, bueno, no sé si haya alguna medida sanitaria que bloquee ese consumo de leche de otra madre diferente. La verdad, no tengo certeza. Pero pues tienen esas dos opciones, ¿no? Sé que hay bancos de calostro humanos, pero no sé si, por ejemplo, otra madre acabó de dar a luz y pueden utilizar esa misma leche como ocurriría, por ejemplo, en vacas. No lo sé. No tengo certeza, pero yo creería que sí. Si la madre está sana y no tiene algunas enfermedades o bacterianas o alguna mastitis, yo creo que no habría problema. Puede darse otra reacción que vamos a ver más adelante, pero que es muy poco probable,
que es la isoeritrolisis neonatal, que vamos a ver dentro de las reacciones de hipersensibilidad, que veremos más adelante. Entonces, es un riesgo que existe, pero pues es poco probable, en humanos sobre todo. ¿Listo? Entonces, no sé exactamente. Yo creería que eso. ¿Listo? Bueno. Otra de las fallas, una de las fallas, perdón, que puede haber directamente de la madre, bueno, pues directamente, digo yo, previo a que el animal lo consuma, es que haya un parto prematuro. Entonces, yo les decía, el calostro no es una secreción que se produce, ay, van a hacer y entonces 10 minutos antes sale el calostro. No, entonces el calostro ya viene, digamos que colectándose durante las últimas semanas de la gestación, y cuando hay un parto prematuro, pues resulta que ese calostro puede que todavía no esté, digamos, dentro de la ubre, que todavía no esté allí acumulado, y por lo tanto, pues sí hay, bueno, puede que haya algo de calostro, pero puede que su concentración de inmunoglobulinas sea más baja, porque lleva mucho menos tiempo allí, ¿sí? Lleva menos tiempo de colecta de esa secreción de inmunoglobulinas, de ese producto final que sería el calostro. Entonces, el parto prematuro no va a dar suficiente tiempo para que la madre tenga esa concentración de inmunoglobulinas que tendría ya en un parto a término, ¿no? Entonces, esa pues es una de las fallas que puede haber para que el calostro no sea de buena calidad y que haya una falla en esa inmunización, en esa transferencia pasiva de inmunoglobulinas. Otro problema que puede, dime. Digamos, tú dices que un parto prematuro, ¿a qué tiempo empiezan a llenar las vacas al momento de parir? O sea, digamos, sé que ellas empiezan a llenar con anterioridad al día de parto. Entonces, cuando dices un animal prematuro, ¿sería de qué tiempo más o menos? Pues un animal que nazca antes del término, pero en general, pues bueno, creo que depende mucho de la genética también, porque, pues bueno, en vacas, por ejemplo, en Gir o en Girolandas, en Jersey también he visto que el tiempo de llenado puede ir de 3 a 2 semanas antes del parto. Así como hay animales, que también he visto esos casos, incluso en la misma raza, en las mismas Gir, que empiezan a llenar durante la última semana nada más. Entonces, creo que eso puede variar, pero pues la literatura describe que es en las últimas semanas de la gestación. Dice así, semanas en general. En mi experiencia, en lo que he visto, pues es así, de 3 semanas, hay animales que a las 2 semanas ya empiezan a llenar. Igual durante la gestación, pues va la glándula mamaria haciendo pues hiperplasia, o sea, va aumentando la cantidad de células, va creciendo un poco en tamaño, pero ya el llenado de la ubre se empieza a ver desde las 3 semanas antes del parto, y pues algunos empiezan así, como a la última semana de repente la ubre un día apareció gigante. Eso también lo he visto. Entonces, pues puede ser variable. Entonces, un animal que nazca antes de este tiempo, y obviamente pues aquí va a depender de digamos, de cómo es la genética de la vaca, de cómo era la madre, de cómo ha sido en partos anteriores y cuándo empieza más o menos el tiempo de llenado. Entonces, eso puede variar. Pero si el animal nace, por ejemplo, un mes antes, pues ya estaríamos en problemas, ¿no? Porque el calostro seguramente no va a estar allí dentro de esa ubre. Entonces, ese sería un problema. Sí, claro. Profe, una pregunta. Digamos que en animales que van a tener, no sé, digamos que gemelos o algo así, pues digamos como que se generan, pues yo creo que se genera una mayor secreción de hormonas. Ahí eso no influye como en la producción del calostro o algo así. Bueno, pues no necesariamente se produce mayor cantidad de hormonas porque igual, pues es el mismo cuerpo lúteo, es la misma placenta, entonces no tengo certeza de que se produzca mayor cantidad de hormonas, o sea, porque sea un feto o dos, sino que es mantener la gestación, entonces creo que no tiene mucho que ver allí esa parte. Entonces allí pues no te podría decir si aumentaría o cambiaría la producción de calostro, no creo que la concentración sería igual. Ahora, ¿qué puede pasar? Que no es tanto de pronto falla de la producción, sino que sean más crías, digamos, de las que tiene la glándula mamaria, de las que pueda cubrir la glándula mamaria, por decirlo así, entonces que ya excede la cantidad de mamas,
En ese caso, pues es difícil que todas las crías puedan acceder al consumo de leche. Entonces, muchas veces eso puede ser un problema, porque si no hay suficientes glándulas mamarias, pues la cría no alcanza, o por la disponibilidad de espacio, muchas veces son tantas crías que no da para que todos consuman. Pero particularmente la concentración de inmunoglobulinas asociada a, pues a que sea un parto gemelar o que haya más crías, creo que no está relacionado. Ah, ok, profe. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces otro de los aspectos que puede ocurrir para que haya una falla, en este caso sería el goteo excesivo. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han visto una vaca que se encuentra cerca al parto, incluso, bueno, a veces también en yeguas lo vi, que empieza, bueno, primero la glándula mamaria ya está muy, muy llena y a veces empieza incluso a gotear antes que haya nacimiento, antes que nazca esa cría. Entonces, ese goteo, cuando se da en exceso, está botando, digámoslo así, se está perdiendo la mayor concentración de inmunoglobulinas, porque acuérdense que ese primer calostro es el que tiene una mayor concentración de inmunoglobulinas y dentro de esas, pues recordemos que, ay, ¿dónde está? Ya, que la inmunoglobulina G es la que se encuentra en mayor concentración. Entonces, en ese goteo excesivo se está perdiendo una buena cantidad de inmunoglobulinas, que obviamente es una inmunoglobulina que va a dejar de recibir esa cría. Entonces, el goteo excesivo, pues digamos que no es falla como tal en la producción, sino que se da antes que el animal llegue a consumir ese calostro. Entonces, eso pues puede ser un problema. Puede que la vaca lo produzca normalmente, pero si hay un goteo excesivo, pues se está perdiendo esa gran concentración de inmunoglobulinas. Como les dije, pues yo lo he visto más en bovinos y lo he visto ocasionalmente en yeguas, pero no es muy común, pero puede ocurrir. También otro aspecto importante, bueno, esto sí no es un problema como tal, pero un aspecto importante, sobre todo si estamos en sistemas de producción que tienen cría permanente, es el evaluar la calidad del calostro. Entonces, esta calidad del calostro se puede evaluar con un lactodensímetro. Hay también otros equipos que ahorita les mostraré que nos pueden ayudar a hacer un cálculo de qué tanta densidad tiene y por lo tanto pues lo asociamos a concentración de proteínas. Entonces, lo normal sería una densidad de 1060 a 1085 de esas proteínas, ¿listo? Esa sería la densidad normal. Bueno, otro de los problemas que puede haber que afecte la absorción de inmunoglobulinas o esa inmunización pasiva es la falla en la ingestión. Entonces, aquí sí ya vamos a tocar un tema que les mencionaba hace un momentico. Entonces, es posible que el animal de muchas veces más crías, tal vez de las que puede incluso alimentar, que ocurre mucho en cerdas. Yo les mostraba una foto al inicio de esta presentación. Entonces, hay cerdas que ya tienen muchísimas crías y esto muchas veces dificulta el acceso de la cría a la glándula mamaria. Entonces, puede que haya algo de competencia y eso hace pues que ellas no puedan acceder fácilmente a el consumo de ese calostro. Ocurre ocasionalmente en algunos caninos, en algunos gatos, bueno, en hembras, en perras, en gatas puede ocurrir esto también, sobre todo pues ocurre en partos múltiples, donde hay más de una o dos crías. Y bueno, eso básicamente. También puede ocurrir el caso de una mala madre, que es más o menos lo que nos decía hace un ratico Cristian. Entonces, ¿puede pasar que la madre rechace a la cría? Sí, puede pasar. Generalmente pues puede ocurrir en primíparas, sin embargo hay primíparas que tienen un temperamento materno muy marcado, entonces eso pues es una de las características deseadas al momento de seleccionar las hembras, que ellas tengan un buen temperamento de madre, un buen comportamiento materno. Muchas veces, y lo que yo les decía, hay que evitar el estrés para esas vacas que están, o esas novillas que están en su primer parto o en su primera lactancia. ¿Por qué? Cuando el animal se encuentra estresado, pues ya sabemos qué consecuencias puede tener, ¿no? Se puede enfermar. El hecho, por ejemplo, de que algunas veces los animales presentan edema en la ubre, entonces ese edema, o que es acúmulo de agua allí en la ubre, puede generarles dolor, esa hinchazón severa puede generarles dolor. Algunas veces por ese mismo dolor, pues ellas no permiten que la cría consuma calostro o que consuma leche y eso pues obviamente va a repercutir en el bienestar de la cría y por otro lado,
puede generarle a la madre problemas de mastitis. Entonces, eso pues va a empeorar todo aún más porque puede haber infecciones bacterianas, puede haber incluso pérdida de esos cuartos y eso pues puede generar obviamente pues pérdidas a nivel económico, afectar obviamente el bienestar animal. Lo ideal sería acostumbrar a esas madres primerizas a ir al sitio del ordeño, entonces a darles como un incentivo, darles concentrado, darles un silo, darles un poquito de melaza, bueno, darles algo que para ellos sea, pues, digámoslo así, atractivo y de esa forma, pues, esas madres ya van a estar más acostumbradas al momento del nacimiento. Entonces, ya al momento del nacimiento, ya entran porque saben que están ya, digamos que acostumbradas a que si entran ahí, van a comer colostro, van a comer melaza o concentrado o silo, y obviamente pues eso las va a tener más tranquilas. Van a saber que allí no va a pasar nada malo, y eso pues hace que el proceso de ordeño en una madre primípara pueda ser mucho más sencillo. También puede pasar que haya una mala conformación de la ure. Entonces, por ejemplo, que la ure tenga el pezón muy corto, sobre todo pues en bovinos esto representa pues una de las características indeseadas al momento de, pues, de pensar en una hembra ideal, y es que tenga el pezón muy corto. Un pezón muy corto hace que el ternero pues no pueda sujetarlo de forma adecuada y tomar la leche, ¿sí? Succionar la leche adecuadamente. Además, pues también al momento de hacer el ordeño, ya sea manual o ya sea con equipo, puede significar algo más de trabajo, ¿sí? Puede ser un poco más complicado. Pero pues si lo pensamos en el proceso de absorción de inmunoglobulinas, entonces eso puede implicar un problema. También tenemos otras fallas en la ingesta que pueden estar asociadas a un neonato débil. Entonces, por ejemplo, puede pasar muchas veces con los persistentemente infectados, que pues ya lo hemos visto, que son animales que a veces nacen como medio problema. Y esto pues hace que ellos, por ejemplo, tengan dificultad al momento de tener la succión de la leche, al incorporarse. Eso puede generar pues una falla en la ingestión de inmunoglobulinas, alguna malformación congénita. Entonces, si el animal, por ejemplo, tiene bueno, una malformación que se llama palatosquisis, que es que hay una fisura en el paladar duro. Entonces, ¿qué va a pasar? La leche que él consuma puede que no se vaya directamente a tracto digestivo, sino que vaya a tracto respiratorio. Entonces allí, pues además de todo, de que no va a haber absorción de inmunoglobulinas, esa leche puede llegar a causar incluso una neumonía por aspiración. Entonces eso puede ser un problema. El hecho de que un neonato tenga mal reflejo de succión, por ejemplo, si hablamos de un parto distóxico, de un parto que fue complicado, que el animal pasó por un estrés fetal, por un momento estresante al nacimiento, con baja llegada de oxígeno, etcétera, puede hacer que el ternero nazca débil y que su reflejo de succión sea muy débil. Entonces, si él no puede succionar con fuerza, difícilmente va a poder tomar el calostro. Entonces, en algunos casos de estos es necesario que se dé el calostro de manera asistida. Entonces, eso pues puede ser otra de las causas para que haya una falta o una falla en la inmunización pasiva. ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Otro de los problemas ya es falla en la absorción. Entonces, por ejemplo, bueno, puede ocurrir o donde más se reporta es en equinos, en criaderos de equinos y en alpacas. Sin embargo, pues como les digo, no es algo muy común. Ocurre, pues digamos que no se sabe exactamente cuál es la causa de esto. Entonces, puede que se deba a alguna anormalidad a nivel del tracto digestivo o a que ya nacen con la cantidad de enzimas, digamos que bien altas, entonces eso hace que se degraden las proteínas, pero pues no hay determinada una causa como tal. Entonces puede pasar, como les decía, y se describe más comúnmente en potros y en alpacas, aun cuando ellas tuvieron los cuidados apropiados. Entonces, aun cuando se garantizó que el animal consumiera el calostro dentro de esa ventana de tiempo, aún así, perdón, aún así, el animal puede presentar esa falla en la absorción. Entonces, esto pues obviamente para esos criaderos puede representar, ay, ¿qué es esto? Perdón.
Esto para estos criaderos pues puede representar un impacto económico. ¿Por qué? Porque son animales que van a ser propensos a enfermarse con mayor facilidad, van a ser más susceptibles a infecciones y pues eso va a implicar obviamente un costo, ¿no? Entonces ya sea un costo en alguien que lo cuide, en servicios médicos, en tratamientos médicos o medicamentos como tal. Entonces todo eso pues va a representar obviamente un costo extra para el sistema de producción y pues puede poner incluso en riesgo la vida de esta cría. Entonces, esto pues como les decía, no tiene determinada una razón como tal, una causa. Se sabe, y bueno, pues algo que se utiliza muchas veces, sobre todo en sistemas de producción, pues que son bastante juiciosos con los protocolos de los neonatos, es que se hace medición de las inmunoglobulinas posterior al tiempo de absorción. Entonces ya ahorita vamos a hablar un poquito respecto a eso. Lo normal, entonces, sería que se encontraran de 800 miligramos a 100, de 800 miligramos en 1000 mililitros, es decir, en un litro de inmunoglobulina G en el suero, ¿no? Entonces, esto en el suero posterior al calostro. Ahora, cuando encontramos menos de la mitad, o bueno, sí, menos de la mitad de esta concentración de inmunoglobulinas, ya hablaríamos de una falla grave en la absorción de inmunoglobulinas. Entonces, este caso, por ejemplo, en estos casos, son animales que van a tener que ser muchísimo más cuidados que los otros, muchas veces incluso suplementarlos, tratar de mantenerlos en un sitio más limpio, ¿sí? Evitar que tenga contacto con animales enfermos, bueno, eso sí, en todos los casos, pero entonces, pues, el monitoreo y la medición de inmunoglobulinas posteriores al consumo de calostro es una gran herramienta diagnóstica, ya sea para determinar que la absorción se dio de manera ok, se dio adecuadamente, o que la absorción se dio de una mala calidad, o sea, que no hubo suficiente absorción de inmunoglobulinas. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese diagnóstico? Entonces yo ya les mencioné uno más o menos, que es este, el de medir la inmunoglobulina G en el suero. Esa es una de las opciones. Y hay otras pruebas que podemos ver. Entonces, una de estas pruebas es una prueba cualitativa, es decir, no nos va a dar un valor numérico exacto, no nos va a decir la absorción fue de 100 miligramos, no nos va a dar cifras exactas, es una prueba cualitativa, entonces lo que vamos a evaluar en realidad son cambios físicos en una prueba, ¿listo? Entonces es cualitativa, se puede realizar en condiciones de campo, entonces es una de las pruebas que se realiza pues más fácilmente, no requiere una indumentaria muy sofisticada, no requiere equipos de laboratorio específicos, no, es una prueba bastante sencilla. Entonces, en lo que consiste es en tomar, pues bueno, muestras de sangre de los individuos que nos interesa saber si tuvieron buena absorción o no de inmunoglobulina. Vamos a dejar entonces que se precipite o que se forme ese coágulo. Vamos a tomar el suero y ese suero lo vamos a tomar de esta forma. Entonces lo podemos poner en otros tubos diferentes, obviamente no en el mismo tubo de la sangre. Vamos a adicionar un reactivo que es sulfito de zinc y ese lo vamos a poner en cantidades iguales, no recuerdo exactamente cuál es la cantidad, lo vamos a poner en la misma cantidad en los frascos que van a ser testados, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, eran 3 individuos, entonces se tomaron 3 frascos diferentes, pusimos el suero en esos 3 frascos y posteriormente lo que haríamos sería colocar ese reactivo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, digamos que la forma en la cual se evalúa es colocando esos 3 tubos, no recuerdo exactamente cuál es el tiempo de todo el proceso, se colocan esos 3 tubos después de un tiempo posterior a haber colocado el reactivo, se ponen con un fondo, ya sea con letras o con algo que nos permita ver si se observa o no con nitidez eso que está allí en el fondo, ¿sí? Una imagen, texto. Y si nos damos cuenta, en este primer tubo no se ve nada, ¿cierto? O yo no sé si ustedes, yo no alcanzo a ver ni una letra en este primero de acá. No se ve nada, ¿cierto? En este vemos un poco, se alcanza a ver un poquito. Y en este sí, ya no vemos, pues podemos ver casi todo el texto, ¿no? Entonces, cuando hay mayor turbidez
en esta prueba es cuando hubo una buena absorción de inmunoglobulinas. ¿Listo? Eso sería lo que veríamos en este caso. Evaluamos qué tanta turbidez tiene esa muestra, ese suero, y de esa forma pues vamos a determinar si hubo o no adecuada transferencia pasiva de inmunoglobulinas. Esta prueba puede ser realizada hasta 18 horas posteriores al nacimiento. ¿Listo? Entonces, máximo a las 18 horas post nacimiento podemos realizar esta prueba. Entonces, lo ideal sería, digamos, a las 12 horas verificar qué tanta absorción de inmunoglobulinas presentó este animal. ¿Listo? Otras de las pruebas que podemos utilizar, bueno, hay algunas pruebas que son también, pues que no son tan exactas, pero que nos pueden ayudar. Es igual hacer el uso de este aparato que se llama, ay no, se me olvidó el nombre. Creo que no es el espectrofotómetro, perdón muchachos. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Se me olvidó el nombre. Espectrofotómetro. ¿Es la misma maquinita donde se realizan los PCR? No, no, no. Está de aquí, el de la derecha. Entonces, lo Ok. que se hace en este caso, se me olvidó el nombre de este aparato. Lo que se hace en este caso es que se coloca una gota de suero, generalmente cuando uno hace cuadro hemático, por ejemplo, mide proteínas totales, y este aparato, que no me acuerdo del nombre, nos ayuda a ver la cantidad de proteínas. Entonces, lo que hacemos es que colocamos la gota de suero aquí, tapamos con esta tapita, que es como una pasta transparente, y nosotros vamos a ver por este lente, entonces esto es como si fuera un objetivo de microscopio, lo ponemos hacia la luz y ahí vamos a ver una línea que nos va a decir la cantidad de proteínas que tiene esa solución, ¿sí? O ese suero. Entonces, eso es lo que nos permite verificar la cantidad de proteínas. Entonces, en este caso, no me acuerdo el nombre del equipo, qué error. Profe, ¿se llama refractómetro? Refractómetro, el refractómetro, gracias. Entonces, en este caso, pues él nos va a decir la cantidad de proteínas, no nos va a decir exactamente inmunoglobulinas, no, nos va a decir proteínas, qué tantas proteínas tiene el animal. Entonces, dependiendo de la cantidad de proteínas, pues ya se puede decir si hubo una buena absorción de inmunoglobulinas, perdón, o no. Entonces, cuando el animal se encuentre hipoproteinémico, es decir, que esté por debajo de los límites normales, vamos a considerar que el animal tuvo una falla en la transferencia pasiva de inmunoglobulinas. Entonces, este refractómetro nos sirve para eso. También podemos realizar este tipo de procedimiento ya con este equipo que aparece aquí, que es el espectrofotómetro. El espectrofotómetro, entonces, pues bueno, sí es un equipo que obviamente requiere una inversión, que va a requerir pues un espacio al menos apto como una especie de laboratorio para poder realizar, al menos para tenerlo allí. Este equipo entonces pues nos permite evaluar básicamente pues la densidad de la luz que pasa a través de esa solución y a partir de eso pues vamos a determinar qué tanta cantidad de proteína se puede encontrar en ese suero, ¿listo? Entonces, esa puede ser otra de las pruebas. Obviamente ya este equipo requiere una inversión, requiere pues unas condiciones de laboratorio, es tal vez un poco más dispendioso de realizar. También se puede realizar inmunodifusión radial simple, esa se realiza en agar. Esta prueba entonces la vamos a ver más adelantico cuando veamos pruebas diagnósticas, todavía no la vamos a ver. Esta pues es un resultado más demorado, es un resultado que puede demorar de 18 a 24 horas y pues requiere sí o sí condiciones de laboratorio pues muchísimo más especializadas, ¿sí? A pesar que no es una prueba muy complicada, sí requiere pues la elaboración de un agar, que ese agar pues tenga una concentración ya sea de anticuerpos o de algún antígeno que nos permita, por decirlo así, capturar o detectar a esas inmunoglobulinas. Entonces, en este caso, pues esta no es la opción más rápida ni la más económica. Tal vez si se hiciera con fines de investigación, pues valdría la pena, pero pues de rutina no es una prueba que se realice siempre. También se pueden realizar pruebas de ELISA, que igual vamos a ver más adelantico cuando hablemos de pruebas diagnósticas, que nos ayuda a determinar, ahí sí podemos saber, bueno, cuánta inmunoglobulina G hay, más o menos, obviamente no es 100% cuantitativa,
pero pues nos puede dar un aproximado, ¿sí? De la cantidad de inmunoglobulinas que fueron absorbidas. Entonces, pues una de las pruebas más realizadas, digamos que más sencillas de realizar en campo, es esta, que es pues la prueba de turbidez de zinc. Bueno, como les decía la clase pasada, la transferencia de inmunoglobulinas no es la única que ocurre gracias al calostro. También pasan algunas células, que esto también estaba dentro del artículo, y esas células pues son principalmente linfocitos. Son los linfocitos los que principalmente pueden pasar a través del calostro y que posteriormente pues como les decía pueden pasar desde atravesando la mucosa intestinal, que en este caso va a ser una mucosa intestinal inmadura, pueden atravesar esa mucosa y generalmente pues ellos pueden permanecer allí directamente en el intestino hasta 36 horas o como les decía anteriormente pues ellos pueden llegar a los vasos linfáticos de la submucosa y a través de esos vasos linfáticos pueden llegar incluso a los ganglios linfáticos. Sin embargo, pues está demostrado por estudios científicos que estos linfocitos pueden permanecer hasta 36 horas, los linfocitos que vienen de la madre pueden permanecer hasta 36 horas en el intestino de esos terneros, ¿vale? Entonces, eso pues es bien interesante de saber. No solamente pasan inmunoglobulinas, proteínas, etcétera, sino que también pasan células, ¿no? Entonces, bien importante porque son linfocitos que pueden estar allí listos para actuar. ¿Claros hasta aquí? ¿Cómo vamos? Pues ya pasó una hora, Dios mío. Sí, profe, bien. Sí, bueno. Algunos de esos linfocitos, bueno, esto sí lo que les estaba diciendo, algunos pueden pasar desde los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos regionales, que en este caso serían los ganglios linfáticos mesentéricos. Bueno, algo importante, que esto sí no se los había mencionado, en estudios igual científicos se demostró que cuando el calostro tenía mayor cantidad de células, la excreción bacteriana en la materia fecal de la cría era menor, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que estos linfocitos que pasan en el calostro, como les decía hace un momentico, son linfocitos que están listos para actuar. Entonces, si llega una bacteria o si llega pues algún tipo de virus a infectar alguna célula, pues ellos van a poder actuar, ya sea como linfocitos colaboradores, como citotóxicos, y esas células, pues obviamente van a proteger de alguna forma a esa cría. Entonces, aquí en este caso, en este artículo, esto también lo tomé de un artículo científico, ellos determinaron que a mayor cantidad de células en el calostro, principalmente linfocitos, la materia fecal de la cría iba a tener menor cantidad de bacterias. ¿Listo? Entonces, eso pues es bien interesante, bien importante, porque nos muestra que el calostro realmente ayuda pues a proteger a esa cría, ¿no? Entonces, ese punto es crítico además para determinar la ganancia de peso de la cría en sus primeros meses de vida, por lo tanto también nos va a garantizar que la madurez sexual se alcance pues a un buen tiempo y de esa forma pues toda la vida de producción, sobre todo si lo hablamos en estos animales con fines zootécnicos, pues va a tener gran importancia. Bueno. Esperen, toma agüita que siento que habla mucho. Listo. Bueno. Entonces, bueno, los neonatos consumen el calostro, digamos que no hubo ningún problema en la absorción. En ese caso, pues, ¿qué pasa? Ustedes ya saben qué pasa cuando un animal es bien calostrado. Ustedes saben, por ejemplo, qué ocurre si yo vacuno un animal a las 2 semanas de edad y él consumió buen calostro. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Botando la plata o no? O perfecto, profe. Siga haciendo eso. ¿No? ¿No saben? Sí saben, yo los he escuchado hablar de eso con la profe Susana. Profe, ¿no se tiene que vacunar más o menos a las 4 semanas? Contamos un tiempo, ¿no? No necesariamente 4 semanas, un poquito más. Pero entonces, si yo le doy una vacuna, si yo administro una vacuna en un animal que consumió calostro y que no ha pasado todavía ese tiempo, que son aproximadamente 45 días,
que da de protección el calostro materno, pues, profe, está botando la plata, ¿sí? No está haciendo nada porque, ¿qué va a pasar en ese caso? Yo le estoy poniendo un antígeno a una cría y resulta que esa cría ya viene con anticuerpos que no son propios, ella no los produjo, se los dio la mamá. Entonces, si yo le pongo el antígeno, pues yo no voy a estimular al sistema inmune, ¿cierto? El sistema inmune de la cría no tiene que hacer nada porque acuérdense que tenemos los anticuerpos maternos. Entonces, profe, va a estar botando la plata, no haga eso, ¿cierto? Entonces, importante tener en cuenta que en animales que consumieron calostro, la idea, pues, es dejar esa ventana de protección del calostro y después de ese tiempo, sí empezar a realizar la vacunación, ¿no? Entonces, pues lo ideal sería empezar alrededor de la semana 5 o 6 de vida. Entonces, esos, bueno, depende mucho del médico veterinario. Algunos sí consideran los 30 días que decía Kevin, otros nos inclinamos más por los 45 días posterior a ese consumo de calostro, ¿no? A que él inicia ese consumo de calostro. Entonces, ¿qué pasa con animales que no consumieron calostro? Pues resulta que ellos son más vulnerables, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero resulta que ellos empiezan la producción de inmunoglobulinas más temprano. Obviamente, pues se corre el riesgo de que el animal se pueda enfermar, pero si él recibe estímulos antigénicos, y obviamente si estamos hablando de vacunas producidas de forma segura, que no le van a hacer daño al animal, pues en ese caso estaría todo perfecto, ¿no? Ahora, si el animal no consumió calostro y se expone, no sé, por ejemplo, a un parvovirus o se expone incluso a un coronavirus o a un rotavirus, en este caso, pues obviamente la cría va a ser mucho más vulnerable. Pero, pues resulta que si nosotros en estos animales que no fueron calostrados iniciamos un esquema vacunal, obviamente previo a un examen clínico, previo a garantizar que el animal está sano, todos estos pues protocolos, incluso algunas veces los mismos cuadros hemáticos hacen parte del protocolo pre-inicio de esquema vacunal. Entonces, lo ideal sería pues que el animal fuera vacunado y se ha demostrado que esas inmunoglobulinas que producen las crías no calostradas pueden empezar desde la semana 1 y 3 de vida. Entonces, fíjense que cuando el animal recibe la ayudita materna, puede durar 5 a 6 semanas relajado, tranquilo, porque tuvo su calostro, pero si el animal no recibió calostro o recibió baja cantidad de calostro, resulta que él sí se tiene que poner pilas, ¿no? A él sí le toca, bueno, desde la primera, segunda y tercera semana, empezar a producir sus propias inmunoglobulinas, porque si no se va a enfermar, obvio, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir acá respecto a esto? Pues que el sistema inmune al recibir estímulos antigénicos, pues empieza a activarse, ¿cierto? Entonces, digamos que no es tan grave si el animal no consumió calostro. Importante, pues tratar de mantenerlo en un ambiente adecuado, evitar contacto con otros animales. Lo que le dicen pues a muchos perritos, no lo saque al pasto, no lo saque por ahí, porque pues puede haber muchos virus, en fin, totalmente cierto. Y pues empezar a estimularlo con las vacunas desde temprana edad, pues obviamente está sujeto al criterio del médico veterinario, pero muchos pues apoyan esto porque el sistema inmune del animal pues empieza a ser estimulado desde una etapa temprana, ¿listo? Entonces ese criterio de vacunación pues es asociado principalmente al criterio del médico veterinario, a cómo ve al paciente, a si lo ve deteriorado o no, a si el cuadro hemático salió bien o si tiene algún test viral positivo, bueno, en fin, depende de muchas variables, que es el médico veterinario tratante el que va pues a tomar la decisión. ¿Claros aquí? ¿Sí? ¿Cómo van? Que hoy no han participado casi. No los he escuchado. Me siento sola en clase. Bueno. Ustedes dirán, pero es que, profe, usted no para de hablar, señora. Profe, tengo una duda. No sé si ya lo habías explicado, qué pena si no lo escuché. Sí. Tú nos decías que, bueno, antes de que naciera el bebé, bueno, ellas empiezan a producir el calostro unas semanas antes. Cuando la cría lo ingiere, bueno, ¿cuánto tiempo más se sigue produciendo este calostro? ¿O solamente el que se ingirió y ya? ¿O? Ok, no. Entonces, ella dura más o menos 24 horas, incluso después a las 48 horas todavía no es leche, sino que todavía está un poquito espeso, está como en el medio entre leche y calostro, ¿sí? Pero la concentración mayor de inmunoglobulinas, pues se va a ver en ese primer consumo. Entonces, digamos que
para esas primeras 6 horas de vida, muchas veces los terneros ya han consumido unos 4 litros, dependiendo pues del tamaño, pero en general, así promedio, unos 4 o 5 litros en esas primeras 6 horas de vida. Eso tendrá la mayor concentración de inmunoglobulinas. De ahí en adelante, ya empieza a disminuir la concentración, porque ya esa secreción que estaba acumulada desde las semanas antes, pues ya se empieza a consumir, ¿cierto? Entonces, eso sería pues lo que ocurriría. Ok, pero sigue produciendo calostro de 24 a 48 horas, solo que disminuye la concentración. Okay. Disminuye bastante la concentración de inmunoglobulinas, sí. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Perfecto. Listo. Bueno, entonces otra forma de estimular a los neonatos, y bueno, ya ahorita igual hablaremos de vacunas, ya después de terminar este capítulo, hablaremos un poquito acerca de inmunización. Entonces, la respuesta inmune en neonatos, pues muchas veces, bueno, se puede dar de diferentes formas. Algunas de estas pues incluyen las reacciones localizadas, no necesariamente todas las vacunas son aplicadas de forma intramuscular, no, también hay algunas que buscan establecer o que buscan desarrollar una inmunidad local. Esta inmunidad local, entonces, por ejemplo, puede ocurrir bueno, acá no encontré ejemplo de veterinaria, este ojo acá, este niño da como miedo, ya lo he visto 2 veces y ya se me ha olvidado quitarlo. Entonces, bueno, me distrajo el ojo del niño. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esa vacunación o ese estímulo local de la inmunidad? Generalmente lo que se hace pues es aplicar ya sea por vía oral, por vía nasal o incluso por contacto con la conjuntiva ocular. Lo que se hace es dar un antígeno, ¿no? Una pequeña concentración de antígeno que genere una inmunidad por poco tiempo y que no vaya a comprometer de pronto pues ya un evento sistémico. Entonces generalmente estas vacunas pues se pueden dar a animales que presentan pues digamos que no consumieron suficiente calostro, pero que tampoco están totalmente sanos. Entonces pues se puede hacer aplicación de vacunas que tengan un estímulo local al sistema inmunológico y que generen una respuesta, solo que esta respuesta va a ser de un tiempo corto. Entonces, algunas vacunaciones se utilizan así por vía oral. Yo principalmente pues las he visto, estas así de reacción inmunolocal, las he visto como en pollos, en aves, que se hace esa vacunación por aspersión, que pues generalmente para grandes poblaciones se utiliza ese tipo de vacunación. También en niños, en humanos, que es este mismo que estamos viendo acá. Entonces, son vacunaciones que pues son efectivas localmente y por un tiempo corto, ¿listo? ¿Qué tipo de inmunidad se estimula aquí en estos casos? Bueno, pues va a depender del tipo de agente, pero pues la inmunoglobulina A, que recuerden es la inmunoglobulina que se encuentra en mayor concentración en las mucosas, es la que va a estar predominando en estos casos, ¿listo? Entonces, ese sería pues la inmunidad local, la reacción inmunolocal, que muchas veces se puede estimular en los neonatos. También hay otro tipo de vacunas que se utiliza de esta forma. Entonces, la vacunación contra el coronavirus en terneros, entonces se puede aplicar al momento del parto y hasta pues 3 a 9 días después que se puede utilizar un refuerzo. Entonces, ya con esta reacción inmunolocal, incluso el animal pues llega a presentar una resistencia a esta infección. Obviamente, pues aquí varía el tipo de vacuna, del tipo de esquema que se haya utilizado, por ejemplo, en la madre, etc. También existe otra vacuna que se utiliza, que lo que busca es realizar o estimular una reacción inmune local, que es la vacunación contra la gastroenteritis transmisible. Entonces, esta pues se administra igual por vía oral en lechones de 3 días posterior al nacimiento y esos anticuerpos pues van a ser funcionales de 5 a 14 días después. Entonces ya van a poder ser capaces esos anticuerpos de neutralizar a este agente. ¿Listo? Entonces esto pues importante, que la inmunidad no solamente tiene que ser por vía intramuscular, sino que también hay formas de estimular esa inmunidad de manera localizada. Bueno, aquí entonces este gráfico que lo que pues quería mostrarles es, bueno, las concentraciones de inmunoglobulinas y pues que veamos cómo esa ventana materna realmente existe
esa ventana de protección que da el calostro. Entonces aquí pues sería esta primera etapa. Entonces aquí fíjense que hasta las 5 semanas los anticuerpos maternos van a estar todavía en circulación, incluso más alto que los anticuerpos capaces de producir, en este caso, un potro. Los anticuerpos entonces producidos por ese individuo, por ese neonato, pues pueden ir aumentando. Entonces, a medida que disminuye la concentración de inmunoglobulinas maternas, el individuo, la cría, va a empezar a producir sus propias inmunoglobulinas, porque su sistema inmune va a ir siendo estimulado, pues, de a pocos, ¿cierto? Idealmente, de a pocos, porque van a ser animales en un medio ambiente, pues, lo más limpio posible dentro del sistema de producción, etcétera, ¿no? Entonces, la idea pues es que nosotros respetemos esta ventana porque de lo contrario, pues cualquier antígeno vacunal puede ser neutralizado por las inmunoglobulinas maternas. Entonces, allí no estaría estimulando la respuesta inmune de la cría y por lo tanto, pues lo que les decía, estaríamos perdiendo plata, tiempo y manipulación del animal, ¿no? Entonces, lo ideal pues es que iniciemos el esquema vacunal alrededor de unos, como les decía, unos 45 días más o menos. Y aquí pues ya vamos a tener un sistema inmune que va a estar funcionando, que va a estar siendo eficaz ya en la producción de inmunoglobulinas, a tal punto pues que ya va a alcanzar su madurez, ¿no? Entonces, importante pues tener en cuenta, repito, esta ventana. Aquí nos muestran particularmente solo la inmunoglobulina G en suero, pero pues recuerden que en menor proporción encontramos otras inmunoglobulinas que pues igual van a tener funcionalidad en estos casos. Aquí entonces, bueno, relacionado con lo que les decía de ese tiempo de la vacunación, entonces, ¿qué tanto tiempo después se vacuna? Entonces, para eso, pues el médico veterinario tratante, como les decía, pues debe tener en cuenta si el animal consumió o no calostro de la madre, entonces, aspecto importante. ¿Qué tan buena calidad tenía ese calostro? Entonces, no, resulta que esa madre le dio un poquito de calostro y no le dio tanto, y además el calostro estaba muy clarito, estaba muy líquido, la densidad era muy baja, entonces el calostro tal vez no fue tan bueno. Entonces, ahí ya empezamos a considerar, bueno, posiblemente sí sea importante vacunar a este animal antes. Y por otro lado, el riesgo de exposición también es otro de los aspectos que debemos considerar. Creo que yo se los había mencionado tal vez en alguna clase a raíz de una pregunta de ustedes, como cada cuánto vacuno a mi mascota. Entonces yo les decía, bueno, depende del criterio del médico veterinario. Si es un animal que permanece, así creo que sí fue ustedes, creo que fue Juliet, si no estoy mal, o Julie, es que me confundo con los nombres. Yo, profe, Juliet. Sí, ok, Juliet me preguntó. Entonces me dijo, bueno, pero es que ella permanece todo el tiempo, digámoslo así, en cautiverio, todo el tiempo permanece en el apartamento, en la casa, no tiene contacto con más animales, las personas de la casa tampoco tienen contacto con más animales, entonces todas esas variables siempre pues deben considerarse al momento de recomendarle a un propietario como, sí, si su animal está muy expuesto, si sale todos los días al parque, si va a guardería, etcétera, todo eso va a implicar un mayor riesgo de exposición y por lo tanto el esquema vacunal pues debe ser aplicado con más juicio, ¿cierto? Debe ser mucho más estricto porque pues hay mayor riesgo de exposición y por lo tanto también mayor riesgo de enfermedad y de contagiar o incluso de diseminar esos agentes, ¿no? Entonces, importante considerar estas variables al momento de decidir instaurar o no un protocolo vacunal, ¿listo? Como les decía, entonces, inicialmente pues serán unas, algunos, bueno, varía dependiendo del criterio del médico, entonces unos 45 días, otros se van por más tiempo, 10, 12 semanas, dependiendo del protocolo vacunal que cada clínico considere, pero siempre importante considerar estas variables, ¿no? Antes de iniciar el protocolo vacunal, lo que les decía, muchos médicos incluso tienen como ya su protocolo de rutina, hacer, obviamente, bueno, el examen clínico, que es como lo básico, también hacer cuadro hemático, hacer test de distemper, de parvo, entonces hay clínicos que son bastante cuidadosos cuando deciden instaurar ya un protocolo vacunal, ¿no? Entonces, esto pues digamos que queda muy al criterio del clínico. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Todo bien? No, profe, por mi parte todo bien. ¿No? ¿Todo tranquilo? Todo bien, profe. Profe, Bueno, señor.
digamos, a un animal se le puede suministrar calostro de otra especie, digamos, se le puede suministrar a un perro, bueno, una perro, calostro bovino. Se le puede suministrar, bueno, de poderse suministrar, sí. Ahora, aquí pues recordemos un poquito lo que hablamos cuando hablamos de los anticuerpos monoclonales. ¿Se acuerdan que había un proceso que ellos hacían que se llamaba especiación? Sí, creo que es que no me acuerdo cómo era en inglés, pero lo que hacían era hacer que el anticuerpo monoclonal fuera lo más parecido posible al anticuerpo del individuo receptor. ¿Por qué? Porque acuérdense que si es más parecido a lo propio, pues va a durar mayor cantidad de tiempo en circulación. Entonces, cuando administramos un calostro que no sea de la especie, es muy posible pues que, bueno, primero no se una de forma adecuada al CMH tipo 1 allí en intestino y por otro lado, que no dure mucho tiempo en la circulación. Entonces, allí no va a garantizar esa ventana de 45 días de protección, probablemente no, porque van a ser reconocidos como extraños y el mismo sistema inmune que acuérdense, aunque inmaduro, él puede hacer, pues puede eliminar esos anticuerpos. Eso por un lado. Por otro lado, los antígenos a los cuales va a estar expuesto el animal pueden ser antígenos diferentes a los que, por ejemplo, un bovino no está y ni es vulnerable ni posiblemente genere anticuerpos igual a un parvovirus, ¿cierto? Entonces, hay virus que atacan puntualmente a una especie y que en otras pues no van a generar ningún síntoma ni ningún signo y por lo tanto ninguna respuesta inmune. Entonces, podemos hacerlo, pero pues no va a durar mucho tiempo esa inmunidad. Bueno, no sé si hay estudios al respecto, seguramente debe haber. Podemos buscar alguno tal vez para leer. Ahorita busco, bueno, les iba a dejar otro artículo, pero ese tema me parece interesante. Si el consumo de calostro de otra especie puede tener alguna implicación, digamos, benéfica o negativa. Lo que yo pienso pues es que se degradaría más rápidamente porque es diferente, va a ser reconocido como extraño y pues puede ser eliminado con mayor rapidez. Entonces no va a ser eficaz por mucho tiempo y por otro lado, los anticuerpos que haya producido esa vaca, por ejemplo, en este caso que tú me dices, esa vaca pues no va a producir los mismos anticuerpos o los anticuerpos necesarios para un canino o para un felino de 10 días de edad. Entonces, eso. ¿Qué va a hacer? Pues va a ser bueno porque es proteína, ¿no? Igual es proteína, entonces puede ser aprovechada como nutricionalmente, sí puede ser aprovechada. Tal vez inmunológicamente no, pero nutricionalmente sí. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo. Bueno. Por ahí Diana escribe. Profe, si no estoy mal, en una línea comercial para perros cachorros utilizan calostro de un bovino. Sí, probablemente. Probablemente sí lo hagan. Y pues es más o menos lo que puede ocurrir también con una fórmula materna, ¿no? Puede que el calostro no sea igual ni 100% parecido al animal, al que produciría un animal de la misma especie. Sí, puede que sea efectivo, lo que les decía, pero no va a ser muy duradero su efecto porque se puede degradar más rápidamente al ser reconocido como extraño y pues va a depender de los antígenos, ¿no? ¿Habrá antígenos que sean comunes? Sí. Entonces, ¿habrá E. colis que puedan generar anticuerpos en los dos? Sí. ¿Habrá salmonelas? Sí. Pero hay otros agentes que sí no van a generar respuesta específica en un bovino y que sí van a generar respuesta específica en un canino. ¿Sí entienden a lo que me refiero? Sí, profe. Vale, bueno. Listo. Profe, disculpa, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, he visto en Facebook que es muy común como que los gatitos del campo, cuando están ordeñando la leche, la vaca, pueden tomar directamente la ubre de la vaca. Si digamos esa vaca recién parió y tiene el calostro y el gato ya es mayor, ¿no pasa nada? No, pobre vaca, pero el gato succiona directamente de la glándula mamaria, ¿no? No, es como que le voltean la ubre a la vaquita Ah, y ok. la Ah, sí, exhiben. creo que yo lo vi. Creo que mandan como el chorrito al lado del gato para que él se la tome, ¿sí? Sí, ese video, profe. Ok. No pasa nada. Por lo que les decía, es proteína igual. De hecho, hay perros que lo toman también. Cuando a veces ya sale mucho y se descarta, incluso los perros se lo toman. Entonces, no pasa nada. Es proteína.
Igual nosotros, bueno, yo creo que solo una vez consumí esos que hacen con el calostro, claro que ya servido, ¿no? Que lo ponen con panela y le ponen, queda como una especie de miel, ¿me sabe? ¿Si lo han probado alguna vez o lo han visto? Sí, profe. Eso. Sí, profe. Entonces, tampoco nos pasa nada. Es proteína y grasita, básicamente. Y bueno, caseína, que también es proteína. Eso, Listo, profe. Muchas gracias. ¿listo? Pero no le pasa nada al gato. Profe, una Bueno, pregunta. señor. Es que, digamos, con lo que acabo de decir mi compañera Natalia, pues me generó una confusión. Pues que a mí me habían dicho que los gatos y los perros no podían tomar leche de vaca porque les generaba como una intoxicación, que pues les generaba a ellos como parásitos y así. No, parásitos no. No, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. De pronto, ¿qué les puede generar? Bueno, igual que nosotros los humanos tampoco deberíamos consumir leche, se supone, ¿no? Toda nuestra vida. Entonces, pues igual ellos tampoco deberían consumir leche ya como adultos, pero no pasa nada con que la consuman. Sí, de hecho, pues lo que iba a decir yo, nosotros como humanos y bueno, como mamíferos, si ustedes se dan cuenta en la naturaleza, hasta qué punto de la vida una cría consume leche. A los meses, como a los 5 meses. Sí, 6 meses, 5 meses, así exagerando. Hay perros que ya son destetados a los 3 meses y nosotros seguimos tomando leche. Incluso hay niños que todavía, bueno, no que esté mal, ¿no? Pero ya después, ya de adultos, todavía toman leche de vaca y así. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. De hecho, bueno, posiblemente un perro de casa que si él lo consume su concentradito y su comida blanda y etcétera, si toma leche de repente y si un día toma calostro, seguramente se va a indigestar. ¿Porque puede pasar alguna bacteria a través de la leche? Sí. Y sobre todo si es ordeño manual, pues hay mayor riesgo de contaminación. Pero si la leche está, pues digamos, ya tratada o si las medidas sanitarias son adecuadas, y no pasaría mucho. Posiblemente si el perro no está acostumbrado, pues va a generarle alteración del pH gástrico, alteración del intestino, la microbiota intestinal también va a cambiar, pero no es que se intoxique como tal. Le puede cambiar, pues obviamente, el microambiente allí en el intestino, pero no es que lo intoxique. ¿Mm? Ah, ok, profe. Gracias. Vale, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer la introducción de este siguiente capítulo, que es el de inmunización. Entonces, está un poquito relacionado con lo que veníamos comentando, pues con la parte de vacunas, con la parte de pues la inmunización pasiva que nos da el calostro, que son los anticuerpos ya listos. Entonces, cuando hablamos de inmunización, ¿a ustedes a qué ya les suena? Cuando yo digo, voy a inmunizar, ¿a qué les suena? Como generar protección a diferente patógeno o algo así. Protección a un agente, ¿cierto? Voy a proteger a un agente. Entonces, esta parte, pues, que vamos a ver es principalmente, bueno, la aplicación de vacunas, cuál es la función de una vacuna, qué tipos de vacunas hay, cómo se producen. Ustedes creo que ustedes este semestre hicieron foro de las vacunas contra el coronavirus en humanos. Es que me parece que yo lo vi ¿sí? Al comienzo, con la profe Susana, ¿o no? No, profe, hicimos un trabajo de desarrollar como una vacuna de coronavirus, pero a diferentes especies. Ah, ok, ya. Bueno, listo. Entonces ustedes ya tienen más o menos idea de los tipos de vacuna que hay. Obviamente, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues genial. O si les quedó algo por ahí flotando, o incluso para recordar lo que ya vieron. Pero ustedes vieron toda la formación de cómo se hacen todas las vacunas y de qué tipo de inmunización hay, ¿no es cierto? Ustedes. Pues la profesora Susana nos ha explicado que pues a veces utilizan como un tipo de virus que no genere como enfermedad, como para inocularlo ahí. Ah, ok. Pero no hablaron como de atenuación, inactivación. Pues no las ha nombrado, pero como tal así Pero no las explicación. han visto. Ok.
Listo, perfecto. Me asusté. Yo, oh por Dios, les voy a repetir todo. No. Bueno, entonces, cuando hablamos de inmunización, efectivamente, pues estamos hablando de protección, ¿no? De dar resistencia a un individuo contra determinado agente. Obviamente, si lo hablamos acá en nuestro contexto, es necesario que nosotros hablemos de las vacunas. Las vacunas, bueno, ya por allá al comienzo del semestre yo les dije, bueno, la palabra vacuna viene por las vacas entonces tuvieron viruela y de ahí tomamos la secreción y bueno, en fin. Entonces ya nosotros sabemos de dónde viene esa palabra y pues las vacunas, pues ese término se acuñó como tal, como esa forma de protección, entonces como esa forma de inmunización que se ha pues prolongado durante muchísimos años, ¿no? Que todavía, que aún sigue siendo vigente y que muy seguramente pues tal vez hasta el final de nuestra especie este método de protección de inmunización pues siga siendo utilizado. ¿Por qué? Porque es muy eficaz, entonces garantiza y ha garantizado que varios agentes desaparezcan, que varias enfermedades sean erradicadas. De ahí, pues, la importancia de nosotros como médicos veterinarios, porque muchas de esas enfermedades, pues, han sido enfermedades en animales, incluso otras que pueden pasar también a los humanos. Entonces, importante, pues, que nosotros sepamos la importancia de la fabricación de una vacuna y además, pues, si lo consideramos en términos económicos, pues, ¿qué pasa? Se invierte al momento de fabricar, de investigar, de comprar la vacuna, pero pues como bien lo dicen algunos dichos, pues es mejor prevenir que curar, ¿cierto? Entonces, las vacunas hacen parte de toda esa inmunoprofilaxis, de todos esos protocolos de prevención de enfermedad y pues, como les digo, es mucho más barato prevenir una enfermedad que tratar una enfermedad y más que todo cuando hablamos de sistemas de producción. Entonces, la vacunación pues es fundamental para muchos agentes. Como ustedes saben, pues es importante mantener esquemas vacunales, sobre todo cuando hablamos de medicina poblacional, es fundamental. Y obviamente, pues con animales cuya función pues es ser mascotas, que son como miembros de nuestras familias, obviamente pues queremos garantizar su bienestar y su salud, ¿no? Entonces, no todo va al bolsillo, sino también obviamente a garantizar el bienestar de ese animal, la calidad de vida y pues todo eso gracias a una vacuna. Entonces, la gran importancia de las vacunas, como les decía, es que gracias a ellas podemos controlar muchos agentes. Entonces, recuerden que así como la profe Susana ya les ha dicho, los virus no es que tengan cura como tal. Lo que se hace con los virus es controlarlos, tratar de mitigar esos cuadros clínicos que causan, pero pues es muy difícil decir voy a tratar un virus, ¿no? Entonces, las vacunas pues son una gran herramienta al momento de hablar de infecciones virales, porque pues no existen, así como para las bacterias antibióticos, como para los parásitos antiparasitarios, no existen medidas terapéuticas tan eficientes así para los virus. Entonces, las vacunas pues son armas de protección bien importantes en estos casos. Además, pues obviamente, como sabemos, pues no solamente son los animales, sino que también son las personas las que son vacunadas, ¿no? Tanto nosotros como animales tenemos diferentes esquemas vacunales dependiendo, pues obviamente del antígeno, de la zona en la que estemos, va a depender ese esquema vacunal. Esta industria de la fabricación de vacunas es una industria pues que está en constante crecimiento. Aquí, bueno, por ejemplo, a raíz de todo lo del coronavirus, seguramente ustedes se han dado cuenta, pues todo lo que hubo o se dieron cuenta de todo lo que ocurrió al comienzo, entonces como que tal empresa lleva la cabecera, no, esta otra, parecía una carrera, ¿no? Entonces todos estaban afanados, bueno, obviamente pues está el interés por la salud de la población, pero también sigue siendo una industria, ¿no? Entonces, obviamente tienen pues un deber bien importante y es el de garantizar la erradicación de enfermedades o el control, pero también pues tiene un interés económico la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, pues es una industria en la cual nosotros, señora. Una pregunta. Es que tú estabas diciendo que digamos que para los virus no hay como tal un tratamiento, pero la profesora Susana nos ha nombrado los antivirales. Hasta donde yo tengo entendido, pues son de alto costo, pero es como una especie de tratamiento contra los virus, ¿no? Sí, ayuda, pero no son 100% efectivos y no hay para todos los virus, ¿no? Porque recuerden que hay muchos virus que tienen variantes
que tienen diferentes serotipos y esto hace pues que el tratamiento pueda ser un poco más difícil. Entonces hay antirretrovirales, por ejemplo, como los que se utilizan contra el VIH, que pueden contribuir o que pueden ayudar a disminuir esa carga viral. Sin embargo, pues no es igual de eficaz como lo es un antiparasitario o como lo es un antibiótico, ¿sí? Entonces, existen, sí, pero pues bueno, lo que tú dices ya, por ejemplo, el costo, y si hablamos de un tratamiento antiviral en una población o en un hato bovino, pues ya lo consideramos, ¿no? Entonces, pues es como una variable ahí que tenemos que pues puede que existan, no son 100% efectivos siempre contra, por ejemplo, si hay papilomavirus, entonces no todos van a ser efectivos contra el papilomavirus. Si hay herpes virus, pues sabemos que es un virus especie específico, entonces ya tendríamos que desarrollar uno contra cada especie y además hay tipo 1, tipo 2, tipo 3 y así, ¿no? Entonces, el desarrollo de estos antivirales pues no es tan sencillo, no son 100% efectivos muchas veces y por otro lado, pues su costo va a dificultar todo. Entonces, cuando hablamos de virus, así como pues la profesora alguna vez escuché que les dijo en la presentación de alguno de los ABPs, el virus principalmente se trata de controlar su diseminación y pues muchas veces se trata de controlar el cuadro clínico porque no es 100% viable eliminar esa carga viral en el animal, porque ya es un virus que se encuentra dentro de la célula, que está invadiendo las células propias del individuo, y prácticamente para poder matar todo ese virus, pues tendríamos que matar una gran cantidad de células, ¿no? Entonces, es una tarea que hace el sistema inmune en gran parte, entonces, por eso les digo, el tratamiento de soporte muchas veces, pues es una de las aliadas ideales en estos casos de infecciones virales. Entonces, sí existen, no son los más efectivos, son costosos y además no existen contra todas las variedades de virus y todos los tipos que hay descritos. Ah, vale, profe, gracias. Sí. Vale, gracias. Bueno, entonces, bueno, es una industria que está en constante crecimiento, entonces eso pues digamos que es un llamado de atención también para el hombre y bueno, también tal vez para nosotros, porque se están rompiendo muchas barreras, ¿no? Así como lo vimos con esta pandemia, como lo hemos visto. Muchas veces el hecho de que el hombre vaya invadiendo y vaya atravesando algunos límites naturales, entonces la invasión, por ejemplo, de zonas de reservas naturales, el desmatamiento, todo eso, pues ¿qué está haciendo? Está desplazando a muchas especies de su hábitat natural hacia hábitats que no son los ideales o que no son sus hábitats normales. De igual forma, nosotros también nos estamos introduciendo en otros hábitats que no son los nuestros. Entonces, ¿eso qué hace? Y aquí, bueno, digo introduciendo en hábitats, pero también el hecho de la tenencia de fauna silvestre, el hecho de consumir animales que posiblemente pues no sean animales criados para consumo bajo condiciones medianamente controladas. Entonces, todo eso pues va a aumentar el riesgo de paso de infecciones que no sabemos, que ni siquiera sabemos que existen, porque hay muchísimos agentes que posiblemente ni siquiera sepamos que existen, pero que potencialmente podrían afectarnos a nosotros. Entonces, el hecho de que cada vez rompamos más esas barreras, pues va a seguramente ir haciendo que aparezcan más y más enfermedades que puedan afectarnos a nosotros y pues que provengan de otras especies que normalmente pues nosotros no deberíamos tener acceso ni contacto a ellas, ¿no? Entonces, esto pues hace que esa industria seguramente vaya a seguir creciendo si nuestro comportamiento como humanos no cambia, pues seguramente este tipo de enfermedades emergentes va a seguir apareciendo, ¿listo? Entonces, eso pues para tenerlo en cuenta, obviamente pues hace parte de nuestra labor como médicos veterinarios garantizar una inocuidad de alimentos, la inmunización, como les decía, entonces todo eso pues hace parte hace parte de nuestras tareas como profesionales en esta área. Los tipos de inmunización, entonces, pues hablando ya de inmunización, nosotros hemos tratado ya este concepto, el de inmunización pasiva, que es como el que nosotros veíamos con el calostro, ¿cierto? Entonces yo les decía, pues viene, uy, qué pena ahí el garabato, viene el calostro ya listo, ¿no? Entonces ya viene con sus anticuerpos listos para utilizar, por decirlo así. Entonces si ingresa un agente,
el sistema inmune del receptor de ese calostro no va a tener que hacer nada, ¿no? Porque allí ya van a estar los anticuerpos. Entonces, el mejor ejemplo de inmunización pasiva es el consumo de calostro, ¿listo? Ya los anticuerpos listos. Ahorita vamos a hablar de otros ejemplos. También entonces encontramos otro tipo de inmunización o de inmunidad, que es la inmunidad activa. Entonces, la inmunidad activa pues es lo opuesto. En la inmunidad activa, el sistema inmune del receptor sí trabaja, el sistema inmune tiene que dar ese reconocimiento, ese procesamiento, esa presentación del antígeno, generar estímulo a los linfocitos B, generar respuestas, etcétera, ¿no? Entonces, en la inmunización o en la inmunidad activa, el sistema inmune del receptor sí tiene que trabajar, sí tiene que hacer algo con el fin de generar una memoria, ¿no? Que es el objetivo de la respuesta inmune. Bueno, cuando hablamos de la inmunidad pasiva, hablamos de la inmunidad adquirida. Entonces aquí yo les estoy diciendo, existen dos métodos de inmunización dentro de la inmunidad adquirida. Entonces, si yo les digo que existe la inmunidad pasiva, que yo le estoy dando los anticuerpos listos a esa cría, ¿por qué ustedes creen que aquí se involucra la inmunidad adquirida? ¿Cómo la mamá vaca generó esos anticuerpos? Teniendo contacto con el patógeno. Entonces, la mamá vaca generó los anticuerpos gracias a una inmunización activa. Entonces, en la inmunidad pasiva, listo, el individuo receptor solo recibe el anticuerpo y ok, todo perfecto. Pero esos anticuerpos que yo administre o que pasen a través del calostro tuvieron que haber sido obtenidos por inmunización activa, ¿cierto? Entonces, la inmunidad activa o la inmunización activa es la que me va a dar como resultado los anticuerpos. Ahora, obviamente esta inmunidad activa va a tomar un poco más de tiempo, muchas veces pues obviamente no es solo calostro, también hay anticuerpos que se producen en algunos animales, como los sueros, algunos de los sueros que vamos a mencionar más adelantico, también pues son un ejemplo de esa inmunidad pasiva, entonces donde recibimos el anticuerpo, pero ese individuo que hizo los anticuerpos tuvo que haber sido inmunizado de forma activa. ¿Claros? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces la inmunización pasiva, pues ya para verlos puntualmente, requerirá de los anticuerpos producidos por un donante. En este caso del calostro, pues la donante sería la mamá. ¿Cómo produjo ese donante esos anticuerpos? Como les decía hace nada, mediante inmunización activa. Entonces, el donante tuvo que haber sido inmunizado de forma convencional, entonces su sistema inmune tuvo que ser inmunizado para que él produjera esos anticuerpos. Esos anticuerpos que él produce, entonces, son los que van a tener como destino el receptor de la vacuna, o de esos anticuerpos como tal. Estos anticuerpos, al igual que el calostro, pues van a conferir o van a darle al individuo receptor una protección inmediata. Entonces, por ejemplo, como ocurre con el suero antitetánico, con el suero antirrábico, perdón, esos sueros son los anticuerpos ya listos. Entonces, por ejemplo, ¿alguno tuvo alguna vez un accidente rábico que lo haya mordido un perro o un gato sin historia de vacunación? ¿O no? No, ¿Nunca profe. los ha mordido un perro ni un gato? ¿Nunca? Desconocidos, no, profe. Desconocidos, ¿no? Solo conocidos. Bueno, entonces, generalmente cuando hay algún tipo de accidente rábico, entonces cuando una persona es atacada, por ejemplo, por un perro en la calle o por el gato del vecino y no tiene ni idea si está vacunado y resulta que el gato se la pasa por allá en el monte, entonces todos esos accidentes son conocidos como accidentes rábicos. Cuando eso ocurre, idealmente nosotros, bueno, primero debemos lavarnos muy bien con agua y con jabón y por otro lado, pues también tenemos que asistir a un centro de salud o a nuestra EPS o a nuestro centro médico donde este accidente rábico debe ser reportado al Instituto Nacional de Salud, también a la Secretaría de Salud local y esa Secretaría de Salud, pues primero debe hacer seguimiento del canino y hacer seguimiento de la persona, pues con el lado ya de los humanos. Nosotros los veterinarios haríamos el seguimiento del canino. Hacer observación para ver si tiene signos de rabia,
verificar el carnet de vacunación, hace cuánto fue la última, en fin. Pero el humano mordido, entonces que llegó al centro médico, que reportó su accidente, a él le van a aplicar generalmente pues cuando no tienen el esquema vacunal antirrábico, que es lo más común, lo que se hace es aplicar el suero antirrábico. El suero antirrábico entonces es básicamente anticuerpos ya listos para que ataquen a este virus. Entonces, en caso de que hayan partículas virales, pues lo que va a hacer ese anticuerpo es neutralizar a ese virus, ¿listo? Eso es lo que ocurriría en esos casos. Bueno, esa inmunización pasiva, pero esperen porque qué hora es, ya ustedes deben estar cansados. ¿Cómo van? Es que están tan callados hoy que no sé si van. No sé si van o si ya están medios. Cuéntenme cómo van. ¿Damos otro poquito o ya terminamos? Yo estoy bien, yo puedo seguir. ¿Ustedes ya no van? Díganme algo. Si están cansados, lo entiendo. Son 2 horas de clase. ¿Van bien? ¿Sí? Bueno, entonces sigamos con esta parte de inmunización pasiva. A ver qué tal. Y bueno, entonces lo que les decía, la inmunización pasiva pues serán los anticuerpos que fueron producidos por un donante, que recuerden, aquí el donante sí hizo una inmunización o sí fue inmunizado activamente, entonces él tuvo que fabricar esos anticuerpos para poderlos donar a un receptor. Estos anticuerpos entonces reciben el nombre de antisuero, entonces serán los anticuerpos producidos para ser recibidos por alguien o por un individuo que pueda estar expuesto o que haya estado expuesto a ese agente y el objetivo sería entonces neutralizar a ese agente. Estos anticuerpos se pueden producir contra diferentes patógenos. Obviamente para producirlos será necesario inocular a un individuo y producir posteriormente, o bueno, también se pueden hacer de forma celular a nivel ya de laboratorio, entonces más o menos como lo vimos con los anticuerpos monoclonales, puede hacerse ese tipo de inmunización, ¿no? Entonces se toman células que puedan producir esos anticuerpos específicos y esos anticuerpos específicos se van a inocular, que sería esa inmunización, se van a inocular en el individuo receptor. Entonces, algunos de los ejemplos, el carbunco bacteridiano o anthrax, el distemper canino, la panleucopenia felina y también el sarampión en humanos. Entonces, todos estos son ejemplos de los cuales se producen anticuerpos con fines de inmunización pasiva. ¿Cómo se fabrica un antisuero? Entonces, aquí, pues particularmente vamos a hablar de un toxoide. Ay, perdón, aquí, ¿dónde les puse? No. Vamos a hablar entonces de la producción de un toxoide. Entonces, por ejemplo, la toxina antitetánica se produce, el toxoide antitetánico, perdón, se produce en equinos. Entonces, lo que se hace es tomar equinos sanos, equinos jóvenes, y pues bueno, se tendrá el toxoide ya sintetizado, la proteína desnaturalizada, y ese toxoide, esa proteína, lo que se hace es que se inyecta o se inocula en esos equinos sanos. Entonces, al inocular esa toxina purificada, esa toxina ya, digamos que sin mayor cantidad de factores de virulencia, se purifica solamente la toxina, se le inocula esa toxina al equino, y pues esa respuesta inmune que él va a generar pues va a llevar a una producción inicial de anticuerpos. Acuérdense que en una exposición inicial pues va a haber producción de inmunoglobulina, sí, va a ser una curva baja y de corta duración generalmente. Ahora, cuando hay una reaplicación o una reexposición a ese agente, pues la curva de anticuerpos va a ser mucho más alta e incluso puede perdurar más en el tiempo, porque van a ser mayor la cantidad de células que van a ser estimuladas y por lo tanto pues va a haber mayor cantidad de anticuerpos. Entonces se hace pues una producción inicial o el equino va a hacer una producción inicial de anticuerpos, pero después de esto pues se vuelve a hacer una inyección o se vuelve a inocular esa toxina purificada nuevamente. ¿Eso qué va a hacer? Lo que les decía, ya no va a ser una curva corta y de corta duración, sino que va a ser una curva más alta y que pueda durar más en el tiempo. Entonces, esos anticuerpos que produzca el equino es lo que en este caso pues sería utilizado
como un antitoxoide o una antitoxina tetánica. Estos anticuerpos entonces se toman a partir de la sangre del donante. Entonces ese donante que fue estimulado o fue desafiado inmunológicamente 2 veces, entonces ya va a tener una mayor cantidad de anticuerpos. Y lo que se hace pues es que se toma el plasma de ese animal que va a ser el donante. Se hace, pues bueno, obviamente ya esos son protocolos más específicos que no conozco al 100%. Lo que se hace es concentrar esas globulinas, entonces se toman todas las proteínas, todos los anticuerpos, se realiza titulación, entonces se mide qué tanta cantidad de anticuerpos hay que sean capaces de neutralizar a ese antígeno, ¿no? Entonces se titulan los anticuerpos y dependiendo del agente se va a estandarizar la concentración que nosotros queramos. Entonces, si tiene títulos muy altos de anticuerpos, seguramente con una baja dosis de ese antisuero sería suficiente. Entonces, va a depender de la cantidad de anticuerpos en ese plasma que se pueda pues realizar esa estandarización y producir ya el antisuero. Entonces, en esto consiste, recuerden, para hacer una inmunización pasiva es necesario un donante que haya sido inmunizado de forma activa. Entonces, hacer que él mismo produzca los anticuerpos para que los pueda donar a un individuo receptor. Entonces, en eso consiste básicamente esa inmunización pasiva. Aquí un poquito pues relacionado tal vez a lo que habíamos mencionado hace un rato y lo que mencionamos también cuando hablamos de tratamientos con anticuerpos monoclonales. Cuando yo les hablo entonces de un donante, fíjense que yo aquí les estoy diciendo o les dije, es un equino sano y juvenil, ¿cierto? Pero pues muchas veces esos anticuerpos que son producidos por especies diferentes puede que no persistan mucho tiempo. Entonces son más extraños y por lo tanto pueden ser reconocidos más fácilmente por el sistema inmune y eliminados más rápidamente, ¿cierto? En los casos de los antisueros, como es una inmunización pasiva, acuérdense que tiene corta duración, como ocurre con el calostro. Entonces, en este caso no me importa que el anticuerpo me genere, digamos, que dure poco tiempo, no importa porque es una inmunización pasiva, ¿sí? Si yo estoy hablando de una inmunización activa, pues a mí sí me interesa que los anticuerpos duren mucho, ¿cierto? Porque es lo que me va a garantizar la resistencia a la enfermedad a futuro. Entonces, en este caso, pues sé que los anticuerpos van a durar poco tiempo. Lo que me importa es que neutralicen a la gente. Entonces, muchas veces la aplicación, por ejemplo, del suero antirrábico no se hace una sola vez, sino que se hace, creo que unas 3 reaplicaciones en 7 días, si no estoy mal, 3 o 4, no recuerdo las dosis ya, pero se hacen varias aplicaciones en un tiempo corto. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos pueden eliminarse rápidamente. Entonces, la idea pues es, se sabe que son anticuerpos que van a durar poco tiempo porque son producidos en especies diferentes generalmente. Entonces, al ser producidos en otras especies, repito, van a ser reconocidos como extraños más rápidamente y eso pues va a generar obviamente un rechazo y una eliminación rápida. Entonces, si son producidos en la misma especie, genial porque va a durar mucho más tiempo, ¿no? Pero como generalmente son producidos en otra especie, entonces suelen ser reconocidos como extraños o como antígenos, como les pongo acá, y eso hace que se eliminen mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso pues digamos sería una particularidad de los antisueros. Y pues la idea es que persista esa molécula que es la que va a neutralizar a la gente. Entonces, algunas veces persiste ese parátopo, que es la región variable del anticuerpo, y eso puede ayudar a neutralizar el agente. Sin embargo, lo que se hace normalmente es realizar reaplicaciones de ese suero. Bueno, aquí ustedes ya saben que es un anticuerpo, entonces aquí no me detengo a explicarlo. Listo, la inmunización activa. Bueno, vamos a ver la inmunización activa y ya dejaríamos hasta aquí. La inmunización activa, entonces, como les dije, pues es lo opuesto. Digamos que ayuda después a tener el donante, sí, pero en la inmunización activa, pues lo que hacemos es estimular directamente al individuo que va a ser el donante, ¿no? Entonces, le inoculo el antígeno, ya sea un antígeno modificado, ya sea un antígeno atenuado, recombinante, que veremos más adelante en la próxima clase,
Y esos antígenos, pues la idea es que generen una suficiente respuesta tanto de linfocitos T como de linfocitos B para poder producir anticuerpos, para poder tener esa tan anhelada memoria inmunológica, ¿cierto? Que es lo que siempre esperamos, que el animal o el individuo adquiera memoria y ya no se vaya a enfermar, ¿no? Que es lo que estamos buscando con la vacuna del COVID. Entonces, importante que lo que se busca en esa vacuna es que sea lo suficientemente estimulante o inmunogénica para activar una respuesta inmune eficaz y duradera. Otra de las características y pues bueno, de las ventajas es que muchas veces, aunque al inicio se hace gran inversión para producir esas vacunas, en general cuando ya se producen a gran escala, se vuelven económicas, ¿no? Si lo pensamos en poblaciones, si lo pensamos en prevención, repito, son una forma de prevenir y de no tener que tratar enfermedades. También se busca idealmente que sean antígenos estables, entonces que si yo fabrico y empaco mi vacuna, yo pueda garantizar que la concentración de ese antígeno no vaya a cambiar, que no aumente la cantidad del antígeno, así sea modificado. Entonces la idea es que sea estable, que resista cambios de temperaturas, aunque no siempre es viable, muchas de las vacunas tienen que estar en refrigeración constante, que se pueda adaptar a poblaciones, es decir, que yo pueda aplicarla en muchos individuos sin que eso genere cambios en la salud del hato, y pues idealmente que no me vaya a generar enfermedad, ¿no? Obviamente si yo estoy inmunizando es porque quiero prevenir enfermedad y lo menos que quiero es que mi animal se me vaya a enfermar por haberlo vacunado, ¿cierto? Eso es lo que más desearíamos siempre cuando hablamos de una inmunización activa. Entonces, aquí en esta gráfica pues vemos lo que ya les he mencionado. Entonces, cuando nosotros utilizamos anticuerpos que fueron producidos de forma activa, pero los utilizamos con fines de inmunización pasiva, van a durar poco tiempo, ¿no? Lo que les decía. Igual como pasa con el calostro, ellos van a durar poco tiempo. Entre más diferentes, pues van a durar menos tiempo. Ahora, cuando yo hago una inmunización activa, que sería la curva roja, fíjense cómo ante posteriores exposiciones ya la cantidad o la concentración de anticuerpos aumenta y por otro lado la duración en el tiempo cambia, ¿cierto? Aquí fíjense, primero ya llegó a 0, pero ante una reexposición ya aquí no me están dibujando final, ¿cierto? Entonces puede que los anticuerpos sean duraderos para toda la vida, que esos linfocitos B de memoria sigan produciendo anticuerpos por el resto de la vida del animal. Entonces, esta pues es una gran ventaja de la inmunización activa, solo que pues la inmunización pasiva tiene ventajas y es que nos ayuda cuando hay una exposición ya a un agente, ¿no? Entonces, como les decía, la exposición al virus de la rabia o a una mordedura que posiblemente transportara ese virus. Los sueros antiofídicos también, entonces esos sueros pues son anticuerpos que lo que van a hacer es neutralizar las toxinas que tenía o que tenga el veneno de la serpiente. ¿Listo? Entonces esa inmunización pasiva pues es bastante útil en situaciones de emergencia donde ya hubo exposición. Y la inmunización activa pues ya es algo más preventivo, ¿no? Entonces la otra es más como con fines de apagar el incendio, con fines terapéuticos, y la inmunización activa sí es con fines de prevención, ¿no? Con fines profilácticos. ¿Claros hasta aquí? Y siento que hablé muchísimo, muchachos. ¿Cómo van? ¿Les quedó clara la información? ¿Tienen dudas? Profe, porque es así, despiadada, nos tuvo 3 horas escuchándola. Cuéntenme. ¿Cómo van? Por mi parte, todo claro, profe. Todo ¿Todo claro. claro? Ok. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta ahora? ¿O ya aquí quedamos bien? ¿Quedamos bien aquí? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Por el Bueno, momento no hay dudas, profe. listo, chicos. Entonces, yo ya voy a estar toda espelucada, pero les digo hola. Sí, ya estoy como un león, efectivamente. Bueno, entonces les quería decir, voy a dejar un artículo, como no alcanzamos a terminar la parte de vacunas, voy a dejar una lectura. Es una lectura pues que a mí siempre me ha parecido interesante, que también creo que, no me acuerdo si, es que tengo 2 parecidos, entonces voy a dejarles un artículo de transferencia de materia fecal, de trasplante de materia fecal en animales de granja,
Y bueno, hablaremos un poquito sobre eso la próxima clase. Entonces, es un artículo amigable de leer, no es un artículo cansón. Tampoco tiene muchas siglas ni es así horrible. Entonces, es fácil de leer, es bien interesante. Y voy a buscar sobre el tema que me mencionaban, ¿sí? Entonces, así sea solo para discutirlo en clase, lo del consumo de calostro cruzado, pues para que veamos, a ver, voy a buscar a ver si hay algo interesante por ahí entre especies. De pronto entre primates sería chévere porque pues lo podemos relacionar también con nosotros. ¿Listo? Entonces, esa es mi tarea y mi otra tarea es, ¿qué pasa con el calostro de los gatitos infectados con inmunodeficiencia? ¿Sí? Con el virus. Esa es mi tarea. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya mismo les voy a poner el artículo que les dije y quedaríamos pues ya pendientes para discutirlo la clase que viene, ¿vale? Preparados como siempre para cualquier ejercicio quiz de clase. Entonces, muchachos, que tengan feliz fin de semana, que descansen y, no, yo me quedo con los de la tutoría, con el grupo de Wendy. ¿Listo? ¿O me llaman por aparte? ¿Tomamos un respiro? 5 minutos. Dale, profesor. Vale. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, Sí. entonces